Bien, creo que lo voy a bajar un poquito, a ver si está bien. Hoy vamos a ver la práctica de modelos de lenguaje, que este tema estoy seguro que ya lo vieron en clase. Y bien, pues el objetivo de hoy es crear un par de modelos de lenguaje a partir de un corpus en inglés. Y nada, eso es lo que queremos hacer hoy, ¿no? Crear un modelo de lenguaje. Un modelo de lenguaje, matemáticamente hablando, se puede expresar como una tupla donde se asignan probabilidades. Bueno, en general, un modelo de lenguaje asigna probabilidades a cadenas, ¿no? Quizás si lo partimos en dos partes, por un lado modelamos algo que es crear como una representación de la realidad. Bueno, sería más o menos modelar algo. Y en este caso estamos modelando no cualquier cosa, sino el lenguaje, ¿no? Que en este caso es pues, lenguaje natural. Y en ese sentido, lo que un modelo intenta hacer es predecir cuál va a ser el comportamiento en el futuro de algo, dadas las circunstancias actuales, ¿no? Por ejemplo, obtener cuál es la probabilidad de que una palabra sea la más probable dada una oración, o de que una oración pertenezca a un lenguaje, o de que una oración pertenezca, sea parte de, por ejemplo, un corpus, o sea probable, qué tan probable es que veamos esa oración en un corpus, ¿no? Todo ese tipo de cosas son lo que se intentan resolver o contestar cuando se habla de un modelo de lenguaje. Les decía, un modelo de lenguaje se puede representar de esta forma, o sea, tenemos una tupla con un vocabulario, con un tensor que iguala probabilidades y con las probabilidades iniciales, ¿no? Esto es todas las probabilidades, si hablamos de palabras, las que separan el inicio de las oraciones, y todas las otras probabilidades que son, ¿cuál es la probabilidad de que dado que tengo este token o esta oración, digo, esta palabra, pues sigan otras, ¿no? Varias. Entonces, justo este modelo busca estimar probabilidades de secuencias de tokens, que igual no necesariamente tiene que ser palabras, pueden ser otras tareas, pero en este caso pues, hablamos de texto, ¿no? Por ejemplo, caracteres, tokens varios, y se pueden considerar escenarios diferentes para la creación de estos modelos, ¿no? Por ejemplo, mucho del procesamiento aquí es donde sucede, ¿no? El procesamiento va a determinar en gran medida qué tipo de lenguaje queremos estimar o qué tipo de lenguaje queremos modelar, ¿no? No es lo mismo modelar el lenguaje natural que un lenguaje de programación, por ejemplo, ¿no? Como Copilot, ¿no? Que por ejemplo sugiere snippets de código, entonces eso. Y nada, o sea, aquí como estamos hablando del lenguaje natural, queremos determinar la probabilidad de una unidad lingüística. En este caso, pues pueden ser para nosotros palabras o tokens, cachos de palabras, ¿no? O oraciones completas, ¿no? Y nada, un ejemplo de cómo podemos estimar la probabilidad de una oración. Por ejemplo, la oración I saw a cat in a mat se de esta forma, ¿no? Tenemos la probabilidad de la letra I por la probabilidad de una probabilidad de un tipo particular. ¿Se acuerdan de qué tipo es esta probabilidad? Condicional. Esto lo que quiere modelar es cuál es la probabilidad de que vea so, dado que ya vi antes I. ¿Cuál es la probabilidad de que vea A, dado que ya vi I, so? Y así se van concatenando, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra suceda, dado que vi todo mi contexto, ¿no? Pero bueno, siendo más realistas, en general es difícil modelar como esto, ¿no? O sea, es difícil calcular las probabilidades de una palabra, dado que ya vi todo un contexto gigantesco, y más bien lo que se hace es aludir a la propiedad de Markov, por ejemplo, con bigramas, o usar propiedades de Markov, pero no necesariamente la tradicional, sino que vemos una ventana un poco más grande, sin necesariamente ver todo el texto, ¿no? Entonces, podemos tener una ventana de 2, que sería la propiedad de Markov, o de 3, o de 4, o de n, ¿no? Y a eso le llamamos n-gramas. ¿Qué aplicaciones podemos, a qué aplicaciones suceden de esto, de los modelos de lenguaje? Pues traducciones automáticas, completado de texto, generación de texto. Un ejemplo claro es un web engine, por ejemplo. Ustedes van escribiendo y se van sugiriendo probables cosas que ustedes quizá quieran encontrar, ¿no? Igual alguien me podría dar como alguna otra aplicación que se les ocurra, además de la generación de texto, completado de texto, traducción automática.
Ajá. Ok. Cuando alguien está, ajá, autoría, ¿no? Plagio, detección de plagio, por ejemplo. Puede ser, ¿no? Detección, si este texto está escrito en un estilo particular de alguna persona, en porcentajes, ¿no? ¿Qué tanto se parece este texto a cómo escribe otra persona? Sí, esas son aplicaciones varias de este tipo de tecnologías. Igual, o sea, a como lo vamos a ver hoy, vamos a ver que es muy rudimentario a lo que hoy en día tenemos, ¿no? O sea, los modelos de lenguaje actuales ya no se crean de esta forma en la que yo les voy a mostrar ahorita, pero el principio es el mismo. Es calcular la probabilidad de que suceda una palabra dado que ya hay un contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes escriben en ChatGPT, escríbeme tal cosa, no sé cuál es la probabilidad de que el texto que genere efectivamente es el más probable dado tu prompt, por ejemplo, ¿no? Eso es un poco palabras mayores, pero la idea se plasma en esto, ¿no? Entonces, como ya mencioné, en general tenemos que acotar la ventana de lo que estamos viendo porque es complicado calcular la probabilidad de todo. Entonces, con los bigramas, ya dijimos, tenemos la propiedad de Markov, podemos tener más de 2, a n más grande que 2, con lo cual tendremos trigramas o 4 gramas o 5 gramas o 6 gramas, lo que sea, ¿no? En general, los modelos de n-gramas toman en cuenta una ventana de n-1 elementos, ¿no? Porque es el que está viendo actualmente para calcular la probabilidad condicionada y los demás, ¿no? Como el resto de la ventana. En general, las aplicaciones de este estilo, en los modelos de lenguaje de estilo, que no son grandes modelos de lenguaje, sino son modelos de lenguaje a secas, se ocupan 2 gramas o 3 gramas, bigramas o trigramas, ¿no? Más que eso, creo que no es tan común, pero igual pueden explorar ustedes. Y nada, pues vamos al código. Esta es una pequeña introducción, como siempre, más o menos, algo muy, muy sencillo, porque pues en teoría es donde abundan más en este sentido, ¿no? De la teoría. Vamos a utilizar hoy un corpus, el de Reuters, que es una agencia de noticias, me parece, como internacional, gringa, que captura como, o da noticias de todo el mundo. Pues hay un corpus de esos, ¿no? De esa banda, que está en nuestro viejo confiable en el TK. Y nada, pues vamos a importar unas bibliotecas que son de interés. Por un lado el corpus, previamente lo descargo. Una biblioteca que nos permite calcular enegramas de textos. O sea, da una lista de cosas, me da los enegramas, ¿no? Es muy útil porque lo voy a ocupar, me necesito enegramas. Y ya saben, collections, default dict. Hoy vamos a utilizar fuertemente el default dict, que es un diccionario de Python, pero con una característica de que si no existe alguna llave, se asigna un valor por defecto, ¿no? Que nosotros queramos. Entonces, vamos a ver qué tiene nuestro texto de routers. Asia exporters fear damage from US, Japan, Rift Mountain, trade friction between the US, otra vez, y ya, ¿no? Noticias en general, ¿no? Todos los textos que vamos a ver hoy, pues van a tener este corte noticioso. Y, por ejemplo, vamos a ver, tenemos un maravilloso corpus de creo que son 30,000 líneas. Debe ser algo así. Ah, no, 54,000 líneas. 54,000 oraciones de routers, ¿no? Entonces, les digo, intenté que esta práctica sea como muy sencilla, pero, o sea, que se lleven la idea fundamental, ¿no? Que es, a partir de una cosa muy sencilla podemos generar lenguaje, ¿no? No lenguaje, generar texto. Que ahí la discusión, por ejemplo, sería si es texto natural o es texto artificial. Supongo que antes de ChatGPT todos decían, no, pues obviamente esto es ficticio, ¿no? Se ve claramente que lo genera una computadora, pero ¿no desean jugar ustedes con esa herramienta? ¿O con algún otro modelo de lenguaje gigante que no sé si ha puesto como... ¿Sí? ¿Tú sí? ¿Tú no? Pero si has visto el hype así de que no, ChatGPT escribió un libro, ¿no? Ah, canijo, eso es nuevo.
Está interesante, está interesante. Yo recuerdo cuando salió ChatGPT 3, lo hicieron público y fue como, oh por Dios, esto es increíble. O sea, como el primer alfa y ahora todos están locos. Entonces, nuestro preprocesamiento va a ser simple, solo vamos a normalizar todo a lowercase y vamos a agregar dos tokencitos. Este se agrega al final, de hecho lo voy a agregar aquí, lo voy a escribir. Al final de la oración. Al final de la oración agregamos un token. ¿Saben qué significa esto? Fin de la oración. End of sentence. Y al inicio de la oración vamos a agregar el beginning of sentence. Esto es por cómo funcionan estos modelos. Necesitamos estos marcadores para que sepa el modelo dónde empieza y dónde termina la oración. Y ya, eso es todo mi procesamiento. Entonces aquí, por ejemplo, tengo mi oración de surplus, helped, digamos sin preprocesar, y esta ya es la preprocesamiento, ¿no? Todo está en minúsculas y al final y al principio tenemos un begin y end of sentence. Esto para cada una de las oraciones del corpus. Y ya, con eso vamos a crear un modelito. Aquí tengo un diccionario. Ay, Dios mío. Mi modelo va a ser un diccionario. ¿Qué es lo que va a contener mi modelo? La cantidad de veces que suceda, dado una key, el siguiente valor, ¿no? Por ejemplo, this is sería la key, porque vamos a hacer un modelo de trigramas, ¿no? Entonces, en mi modelo de trigramas, mi key van a ser dos palabras, una combinación de dos palabras, y mi valor van a ser la siguiente palabra y su cuenta. ¿Cuántas veces ocurrió eso, no? Por ejemplo, ¿cuántas veces ocurrió this is y la siguiente my? ¿Cuántas veces ocurrió esa combinación? O this is the, ¿cuántas veces ocurrió eso, no? Entonces, aquí lo que hago es, obtengo cada uno de las oraciones de routers, preproceso esto y obtengo los enegramas. De hecho, si quieren, para que veamos cómo se ven los enegramas, yo creo que antes de esto, aquí lo voy a poner código, enegramas. Y por ejemplo, voy a crear los enegramas del routers. No, por ejemplo, de la primera. Y quiero bigramas, por ejemplo. Si quisiera bigramas. Ay, se ve que increíble, viejo. Denme un segundo. Espero que esto funcione. Genial, excelente. Bien. Está, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Asian, Reporters, Exporters, Fear, Damage, Damage From. Así se ven los bigramas, ¿no? Si quisiéramos trigramas, ya pueden más o menos imaginar cómo se van a ver, ¿no? Asian, Exporters, Fear, Damage, bla, 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 bla. ¿Va? Bien, entonces con base en eso, obtengo mis enegramas del texto preprocesado. N, ¿cuántos quiero? 3 trigramas. Y entonces ya que tengo mis trigramas, puedo iterar sobre cada uno de ellos. Tengo como mi oración, mi palabra 1, mi palabra 2 y mi palabra 3. Y como mencioné, va a ser entonces la combinación de los primeros dos como key. Mi valor va a ser la siguiente palabra y cada que vea esa ocurrencia le sumo 1. Entonces se van a hacer las cuentas. Está corriendo. Esta práctica la cambiamos porque el semestre pasado la di como hay otro enfoque que es basado en matrices, un poco como lo que vimos en SIBO, como lo que vimos en Back of Words, pero era un pedo porque de pronto la matriz con trigramas y con un corpus grande reventaba el collab, así de que se acababa la memoria RAM. Entonces sí era horrible. Con este enfoque ya es mucho más memory friendly y bastante bueno, o sea, de hecho yo espero que tengamos mejores resultados que el semestre pasado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la combinación assets of, le siguió esta palabra 2 veces, about 32 veces, de 34, un 1 10 veces, national 4 veces, bla, 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 bla. Varios números, ¿no? Aparecen varias veces. Por ejemplo, una combinación muy habitual seguramente va a ser esta. Begin of sentence, da.
Y aquí tenemos las cuentas, ¿no? Son muchísimas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. The current, the company, ¿no? Hablan mucho de compañías, por ejemplo. ¿Esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para que, con base en estos números, ya podemos tener cálculo de, por ejemplo, probabilidades, ¿no? Y eso nos sirve un chingo para poder crear nuestro modelito. Entonces, ya que tenemos esto, bueno, aquí es otra forma de verlo más amigable. Entonces tenemos beginning of sentence, Asia, y aparecen ciertas cosas. Asian exportes, fear, aparece 2 veces, bla. Esto ahorita no lo vamos a ocupar, pero nos va a servir más adelante. Ah, bueno, de hecho, necesitamos tener el tamaño del vocabulario. El tamaño del vocabulario va a estar determinado por todas las palabras en mi corpus que sean únicas, ¿no? O sea, los tokens. O los tipos, ¿no? Los tipos. Tipos, claro. Bueno, prueba. Y a eso le vamos a sumar 2 porque tenemos 2 tipos extras, ¿no? Que es el de begin of sentence y el end of sentence. Y con eso podemos calcular, por ejemplo, ustedes vieron en clase lo del smoothing, ¿no? Smoothear la distribución de probabilidad. Porque puede haber combinaciones que no hayamos visto. De momento no vamos a implementar el smoothing para ver cómo sale nuestro modelo. Entonces, aquí es donde esta función, como bien dice, calcula, o sea, aquí ya tenemos un modelo, pero necesitamos las probabilidades de ese modelo, ¿no? Entonces, con esta función, lo que hacemos es calcular dichas probabilidades. Igual esto los voy a borrar. Mi modelo va a ser igualmente un diccionario, que van a ser las keys, lo que vimos antes, los pares de palabras, van a ser estos bigramas, y el valor va a ser cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra sea tal, ¿no? Entonces aquí recorro mi modelo, obtengo la suma de todos los valores de todas las siguientes palabras de esta combinación actual, ¿sí? Eso me da un total de la suma completa, ¿no? No me importa qué palabra sea, quiero la suma de todas las ocurrencias, y con base en eso puedo obtener la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, de una combinación key-valor entre el total de todos, ¿no? Y eso me da una probabilidad así, a secas. ¿Sí es claro este de paso? De cómo obtengo esas probabilidades. O sea, la probabilidad de que algo suceda es, si tengo 10 caniquitas y tengo 4 de un color, la probabilidad de que saque una de ese color es el total de ese color entre todas, ¿no? Esto para cada combinación key-valor. Entonces, con base en eso, pues ya tengo un modelito que tiene probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra sea tal, dado que tengo esta combinación begin of sentence, the, o begin of sentence, they, o assets of, ¿no? Y eso ya nos da un modelo de lenguaje bastante rudimentario, pero funcional. Entonces, la palabra más probable dada esta combinación, begin of sentence, the, es company, porque apareció más veces en todo el corpus, ¿no? O por ejemplo, no sé, a ver, vamos a ver, this is Serpentina, the, not about, because, why, I'm going, expected, bla, bla, bla. ¿Es claro esto? Fácil, ¿no? Es sencillo de entender, me parece. Entonces, ya tenemos esto. ¿Cómo haríamos una función? O sea, se les ocurre una forma, digamos así, habladito, cantadito. ¿Cómo puedo obtener una función que lo que haga sea predecirme la siguiente palabra más probable? La que esté más arriba, ¿no? De hecho, esta función, esta línea lo que hace es ya ordenarlas por probabilidad. Pone hasta arriba la más probable, ¿no? Y ya está. Pero, por ejemplo, ¿esto para qué nos serviría? ¿Para qué creen que sirva predecir la siguiente palabra más probable?
Ajá. Ok, ok. Por ejemplo, para generar oraciones podría funcionar, ¿no? O sea, si predigo la siguiente palabra más probable dado el contexto, pues podría, digamos, generar o sea, una oración sintética, ¿no? Bueno, yo le doy un prompt y con esta función que me obtiene la palabra más probable siguiente, pues ya está, ¿no? Y eso ya es un generador de lenguaje, bueno, no de lenguaje, de texto, un generador de textos, ¿no? Solo tengo que hacerlo de forma iterativa. ¿Pero le ven algún problema a eso? Ajá, si tenemos una predictivo, ajá, no es generativo, sino predictivo. ¿Qué le hace falta para que sea generativo efectivamente? Que hagamos un sorteo, exacto. Exacto, o sea, no, uno no va y escoge la más probable solo porque sea la más probable, ¿no? O sea, en general, si solo escogiéramos la más probable todo el tiempo, sería un texto siempre el mismo, algo determinístico, por un lado, y por otro lado sería algo totalmente acartonado. No sé, es algo difícil de explicar. O sea, no le da esa naturalidad, ¿no? Del lenguaje natural. Entonces, a eso se le llama estrategias de generación de texto. O sea, no es la única que hay. Hacer un sorteo, por ejemplo, sí, el que sea este. Hay formas de sortear más inteligentes que otras, ¿no? Por ejemplo, con temperatura, o sea, hacer varios hiperparámetros que lo que hagan es, dependiendo de estos hiperparámetros, qué tipo de texto quiero, ¿no? Un texto más casual, un texto menos casual, un texto más formal, un texto menos formal, un texto más chistoso, menos chistoso. Eso no está modelado aquí, obviamente, pero el punto es ese, ¿no? Las estrategias que uno implementa para que la generación de texto atienda a cierta pues, necesidad. Por ejemplo, cuando ChatGPT le pones, puede hacerlo en el texto, ¿no? Decirle, quiero que me escribas esto y que tenga un tinte poético o que tenga un tinte que parezca un discurso político. Eso, digamos, en el texto, pero también hay hiperparámetros, digamos, metalenguaje, metamodelo, donde tú le mueves así estos parámetros de temperatura, puedes poner un profile, si eres un profesional, no sé qué, esos ya son, digamos, versiones mucho más sofisticadas de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Pero eso exactamente, entonces voy a crear una función, bueno, creé una función que recibe un modelo con sus probabilidades, un contexto, que puede ser una oración, en este caso 2 palabras, y un top count, que es cuántos de las más probables solo quiero una cantidad delimitada, por ejemplo, las primeras 10. Por defecto las primeras 10, o pues podemos ponerle los que queramos, ¿no? Y con esto, lo único que hago es, obtengo de la historia, obtengo la historia como una key, y justamente tengo de forma ordenada la siguiente palabra más probable. Y de esas más probables, pues las top count, por ejemplo, 10, ¿no? Las 10 primeras, o las 20 primeras, o las 30 primeras, depende de nosotros. Entonces, por ejemplo, si quiero las primeras 20, o si en lugar de eso quiero solamente las primeras 3, está, ¿no? Vean también cómo voy creando funciones chiquitas que hacen cosas particulares y eso poco a poco, digamos, por ejemplo, aquí yo estoy ocupando mi modelito, ¿no? Como que todo se va uniendo poco a poco, ¿no? Yo ya tengo mi función que obtiene las palabras más probables, ¿no? Dado un modelo. Con eso ya podría hacer una función, por ejemplo, que obtenga la siguiente palabra. Entonces ya tengo una lista de palabras, ya que tengo esa lista de las palabras probables, yo aquí puedo implementar mi estrategia, ¿no? Por ejemplo, mi primera estrategia que a mí se me ocurre es la más sencilla, así, obtén la más probable y punto, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué pasa. The company, si lo vuelvo a correr, the company, si lo vuelvo a correr, the company. Lo que decías, ¿no? Esto va a siempre generar la misma porque es la más probable, ¿no? ¿Qué pasa si yo le cambio la cantidad a 50
Eso no va a cambiar. Va a seguir siendo the company. Bueno, vamos a hacer otra estrategia entonces. Vamos a hacer la siguiente estrategia más ingenua, que es de la lista de palabras, obtén una al azar, la que sea. No importa, ¿no? Entonces aquí, si pongo las primeras, por ejemplo, las primeras 3, the company. Pero por ejemplo, si aquí le digo, bueno, tráeme las primeras 30, ya cambió. The officials, the agreement, the trade. Y eso le da más diversidad, ¿no? Entre más palabras traiga, pues va a traer más opciones, ¿no? De report, o sea, va a tener más palabras de dónde agarrarse para poder, digamos, como escoger de forma aleatoria. Pero, por ejemplo, ¿cuál creen, así rápidamente, que sea una mejora a esto? A la forma, digamos, a obtener de forma aleatoria. ¿Cómo? ¿Cómo que el sorteo con las probabilidades que ya están dadas? Ajá, ajá. Ajá. Sí, o sea, aquí ya podemos ponernos muy exquisitos. Por ejemplo, no quiero obtener el top N, ¿no? No siempre, por ejemplo, si tengo 10 posibles palabras siguientes más probables, no todas son igualmente interesantes para nosotros, ¿no? Puede que las primeras 2 tengan el 80% de esta distribución de probabilidad. Entonces, en general, es bueno obtener solamente ese 80% que es representativo, ¿no? No todas las 10, por ejemplo. Pero puede ser que la siguiente, ese 80% está distribuido de una forma más uniforme y son las primeras 40 las que cargan ese. Bueno, eso no pasa tanto, ¿no? Pero ahí puede ser que dependa de cuáles opciones tenemos y obtener solamente el 80% más interesante o que cargue más, que tenga la mayor proporción de la distribución de probabilidad, ¿no? Por ejemplo, es un poquito más listo esa distribución o esa forma de obtener un token siguiente. Pero bueno, para los fines de la práctica ahorita nos sirve este randomize. Y nada, pues vamos a ver cómo generar este texto, ¿no? O sea, cómo con base en esto ya tenemos los cimientos para tener un generador de texto, ¿no? No es ChatGPT, pero es trabajo en esto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver GenX Word. Aquí ya no tengo esto. Sí le puedo pasar N. ¿O no? Ya me acordé, ok. Aquí está. Entonces, aquí por defecto tiene 10, ¿no? O sea, vamos a poner esto y vamos a decir que queremos... A ver, vamos a ver cómo se comporta con el comportamiento por defecto. Yo defino cuántos tokens quiero máximo, ¿no? Quiero que generes 10 tokens. O no sé, 20, por ejemplo, ¿no? Supongo que 10 para empezar. Y aquí tenemos una función que es recursiva. ¿Qué significa esto? Que la función se está llamando a sí misma desde adentro. Y tengo una condición de paro que es, si llegas al máximo de tokens generados, ya, se acabó. O si mi modelo genera el end of sentence, porque él ya terminó, ¿no? O sea, la siguiente token más probable es el end of sentence y ya. ¿Va? Si no, genera la siguiente palabra, imprímela y aumenta el contador de tokens y vuelve a llamar la generación de texto, pero ahora mi historia va a ser la última palabra más la nueva generada, ¿no? Y así ad infinitum, bueno, hasta que tengamos los tokens, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el ejemplo que hemos estado llevando, que es begin of sentence de UK. Fin. Este es si fuera un generador de artículos. The sources were official or other potential purchasers that they must. Está interesante, ¿no? Como guarda cierta coherencia, ¿no? Tampoco, o sea, no es la panacea, ¿no? Pero, pues, así, o sea, nos tardamos ahorita que 15 minutos
en generar un modelo, ni siquiera está ocupando nada de RAM. O sea, este modelo de lenguaje es, cuando menos, muy rudimentario, pero muestra las capacidades que tenemos así jugando con probabilidades pelonas, ¿no? Que a eso le puedes agregar el smoothing, le puedes agregar estrategias de generación mucho más listas, y con eso vas a tener cada vez un modelo mucho más chido. Pero esto ya genera texto que es pues suficientemente coherente, ¿no? Bueno, vemos. Por ejemplo, si aquí agregamos más, vamos a ver cómo nos va. They conclude that present weakness is soy meal import field 26. They will then stock it or its own. También consideren que el texto, por ejemplo, que estamos usando es bastante, bueno, el corpus es risorio, ¿no? O sea, quizá aumentando el corpus, bueno, no quizá, probablemente, pues sí aumente, digamos, la robustez de este generador de textos, no todo rudimentario. They include sales to international trade fairs. Es más grande. They pointed to yesterday's new Euro-Sterling bonds were launching today. Entonces, por ejemplo, aquí como que también es un poco ver las tripas del hype que hay ahorita, ¿no? O sea, al final de cuentas, no es que sea inteligente los modelos que vemos hoy día ahí afuera, ¿no? Está basado fuertemente en esto. Probabilidades de palabras, un chingo de texto, un chingo de horas de entrenamiento, y con eso puedes generar textos muy convincentes, ¿no? O sea, literalmente yo sí imagino personas que se sienten solas hablando con ChatGPT pidiéndoles que sean sus amigos, así. Es mi amigo, imagina que eres mi amigo y cuéntame tu día. O cosas más turbias también. O sea, pero en general podría parecer que tiene inteligencia, sea lo que sea eso. Incluso hay debates y en las noticias y el final está cerca y los programadores van a valer ver, o sea, todo eso, ¿no? Pero, o sea, es importante o intentamos hacer esto muy pelón, como muy rudimentario para que vean cómo todo esto es numeritos por ahí, estrategias para obtener la siguiente palabra de una forma más listilla. Hay más que eso, obviamente, en los modelos actuales, muchas más capas de complejidad que se van agregando, pero el concepto básico o cómo empezó todo puede ser, va de la mano de esto y también va de la mano de lo que vimos la clase pasada, que es Word2Vec, que es tener noción, que la computadora tenga nociones de la semántica o de lo que está hablando, ¿no? O sea, del contexto en un sentido semántico, ¿no? Y que estamos, por ejemplo, tomando en cuenta el contexto en un sentido más probabilístico, puramente probabilístico, ¿no? Puramente números. ¿Qué les parece? ¿Chido? Ya podrán hacer su propio generador de lenguaje, bueno, de texto, por ejemplo, un asistente de programación, ¿sí? Que les enseñe a programar. Excelente. Bueno, vimos, ¿no? También, aparte de la generación de texto, podemos calcular cuál es la probabilidad de una oración, dado un modelo, en este caso nuestro modelito que nosotros estamos calculando. Y aquí, por ejemplo, estamos calculando la log probabilidad. No la probabilidad pelona, sino la log probabilidad. ¿Pueden decirme por qué? Exacto. Porque en el mundo de los log, si queramos calcular la probabilidad de algo, tenemos que multiplicar las probabilidades, ¿no? De una oración, por ejemplo, la probabilidad de esta palabra por la probabilidad de la siguiente palabra, por la probabilidad. Y como estamos hablando de números pequeñísimos, hacer esa multiplicación hace que todo tienda a cero, ¿no? Como se va haciendo más chiquito y más chiquito y más chiquito. Entonces, en el mundo de los logs, podemos hacer ese cálculo de probabilidad sumando, ¿no? Y así ya no perdemos ya no se diluyen esas probabilidades con las multiplicaciones, sino que tenemos un número.
Igual ese número, o sea, por ejemplo, aquí la probabilidad de la oración 100 les da un numerito. Hay oraciones que claramente son más probables de ocurrir que otras. Por ejemplo, esta es menos probable, el número 10 es menos probable de ocurrir porque es menos representativa del corpus. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Cuál dijimos que era? La 100 y la 10. De hecho, voy a hacer esto aquí. Voy a pegar. Ah, canijo. Voy. Ah, ya vi por qué. Entonces, sentence igual a Reuters, lo debió haberse hecho antes, pero bueno, está bien. Aquí, por ejemplo, quiero la 10. Y le digo print sentence. Ya está, ¿no? Entonces la 10 es Taiwan had a trade surplus of no sé qué. De hecho, esto lo puedo hacer mejor. Disculpen ustedes, lo estoy haciendo aquí, pero para que se vea mejor. Ahí está, ¿no? Esta es la oración y esta es como su probabilidad. Entonces vamos a ver. La oración, en este caso la 100, que vimos que era más probable. Puede ser porque tiene menos números, puede ser porque tiene más conectores, ¿no? Hay cosas que suceden más en todo el corpus, por ejemplo, esta combinación, pues sí me la imagino varias veces en otros lugares, ¿no? Más que trade surplus. Entonces, eso explica un poco por qué podría ser que esta sea más probable que esta otra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Verga, a ver si voy a acabar muy rápido. ¿Nada? ¿Dudas? ¿Todo queda claro? ¿Vieron entonces más o menos esto? O sea, como... ¿Sí? ¿No? ¿No vieron modelos de lenguaje? ¿Sí vieron, no? Las probabilidades se calculan. Sí, ¿no? Estoy muy espantado. Entonces, un poco para cerrar, estos modelos, ¿se acuerdan que vimos con los cierres, por ejemplo, que habían medidas de evaluación de modelos, ¿no? Y dependiendo de la tarea o del modelo, se tenían ciertas medidas de evaluación. Por ejemplo, para modelos de traducción automática, no eran las mismas medidas de evaluación que para modelos de clasificación, ¿no? Porque fue lo que vimos en CRF. Entonces, estos modelos de lenguaje también pueden ser medidos, como qué tan bueno es el modelo de lenguaje, ¿no? Hay dos formas en general que se hacen. Una es calcular la entropía cruzada y otra es la perplejidad. Que la perplejidad podría entenderse como qué tan sorprendido está un modelo. Bueno, ¿ustedes se acuerdan qué es la perplejidad? ¿No te acuerdas? ¿Tampoco? Pero sí se ve en la primaria. Cierto. La perplejidad es una medida, ¿no? Es un número, así. Un número que nos indica qué tan bueno es un modelo de lenguaje o qué tan malo es un modelo de lenguaje. La noción, digamos, cristiana o bueno, así, digamos, puesta en palabras triviales, es la perplejidad mide qué tan sorprendido está el modelo de ver una oración. O sea, digamos, bueno, porque no puede estar sorprendido un modelo de lenguaje, pero se mide, ¿no? Eso. ¿Qué tanto dice, oye, esto no me lo esperaba, ¿no? Esta oración no lo vi nunca, ¿no? O sí lo vi un chingo, ¿no? Entonces, un modelo de lenguaje perfecto, me parece que debería tener, y esto tómelo con pinzas, pero me parece que debería tener una perplejidad de 1. O sea, digamos que todas las oraciones que vea, ya las haya visto antes, ¿no? En todo el corpus, ya haya previamente visto esa combinación de palabras. Eso es muy difícil que suceda, y más bien, o sea, porque hay combinaciones que inevitablemente se van a perder por mucho corpus que tengas, que nunca habrá visto. Pero es eso, ¿no? Entre más baja la perplejidad del modelo, significa que es mejor el modelo. Entre más cercana a 1 la perplejidad, es mejor nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, para eso, se necesita como tener
sea, en general nosotros creamos un modelo de lenguaje con un, digamos, con un test, con un conjunto de pruebas y con un conjunto de entrenamiento, como lo hemos visto antes. Aquí yo creé mi modelo de lenguaje con todo lo que había porque pues es muy poco y para que, digamos, saliera algo un poco mejor, ¿no? Pero si queremos medir, por ejemplo, la perplejidad, podemos hacerlo de esta forma, ¿no? Tenemos nuestras oraciones, tenemos nuestro modelo de lenguaje. Aquí, por ejemplo, calculamos la perplejidad circular de esta forma, ¿no? Tenemos la probabilidad entre el total de oraciones, entre el total de palabras de la oración, y con eso tenemos la perplejidad de una sola oración, ¿no? ¿Qué tan sorprendido estuvo en una ocasión con una oración? Si sumamos todas las perplejidades y las dividimos entre el total de perplejidades, vamos a tener una perplejidad average. ¿Sí? Entonces, la perplejidad, la log perplejidad promedio de este modelo de lenguaje es de 2.8, que es un número ahí que nos dice algo, ¿no? Por ejemplo. Que igual tendrá más sentido cuando lo contrastemos, ¿no? Por ejemplo, con otro modelo de lenguaje. ¿Ven algo aquí raro o algo que les haga ruido? ¿O todo está bien? ¿No? ¿Sí? ¿Quién sabe? Yo estoy haciendo un poco de trampa y de hecho este dato no es tan, digamos, está muy sesgado porque estoy evaluando mi modelo con el mismo set de datos con el que fue entrenado, ¿no? Entonces, o sea, ahorita solo quiero mostrar el contraste, por ejemplo, entre un modelo de epigramas y un modelo de epigramas, pero lo que debe hacerse es más bien evaluar esos modelos con texto que nunca haya visto en el entrenamiento, ¿no? Por ejemplo. Supongo que ahí la perplejidad va a aumentar bastante porque va a haber muchas cosas que no haya visto, pero lo que quieres es evaluar que si tienes una familia de modelos que entrenaste con diferentes parámetros, con diferentes estrategias de smuteo, por ejemplo, quieres ver cuál de esos es mejor, ¿no? Cuál de todos tiene la perplejidad más cercana a uno o menor. Entonces, bueno, aquí tengo mi función que calcula la perplejidad. Aquí pasa algo muy raro que todavía no termino de entender, de hecho. Cuando lo hago, o sea, mi código es exactamente el mismo, ¿no? Yo tengo un conjunto de datos, calculo la probabilidad de la oración y calculo la log perplejidad con esto. Y nada, al final hago como esta suma de resultados entre el total de resultados. Pero cuando mando a llamar desde aquí, de hecho ahorita, güey, ¿qué pedo? Así, no tiene sentido esto, Dios mío. O sea, como que cambia muchísimo, o sea, no termino de cachar cuál es el problema. Creo que tiene que ver, puede ser con la precisión de los datos que va guardando, pero esto se me hace así terrible. De hecho, acaba de suceder ahorita esto, porque en general lo que pasaba era que difería por bueno, por decimales, ¿no? O sea, si aquí salía 2.8, acá salía 2.6. Ahorita así se fue al diablo, no sé si algo está mal. De hecho, a ver, déjenme volver a ejecutar mi modelito. What the fuck. A ver, o sea, lo que hace esto es volver a, digamos, limpiar mi modelo, voy a volver a crearlo. Aquí está el vocabulario. Aquí está sin smoothing. Ajá. Y obtengo las probabilidades del modelo. Esto debería salir más o menos igual. Está perfecto, viejo, está perfecto. La probabilidad de una oración. Aquí, por ejemplo, tengo dos casos, uno cuando son trigramas y uno cuando son bigramas, porque cuando son trigramas, la key es de este estilo. Tenemos una combinación de dos palabras y la siguiente va a ser pues la siguiente. Pero cuando son bigramas solamente tenemos como key una palabra, ¿no? La palabra anterior y la siguiente. Entonces por eso tengo este if, digamos, para el cálculo de esas probabilidades. Aquí debería salir lo mismo, menos 51. Sí, está perfecto, o sea, no entiendo. ¿Qué está pasando? Creo que ya sé por qué puede ser. A ver.
Un segundito. Está cargando. 2.8. Y acá, ¿qué pedo? A ver, aquí, vamos a cambiar el nombre, a ver si es eso. Data. A ver. Función, cálculo de la perplejidad. Ya me salió diferente. What the fuck, bro? Yo. No, yo creo que olviden que pasó esto, así, esto no existe. Esto no existió, este es el bueno. Ahorita entonces vamos a calcular la perplejidad de todas formas para el siguiente, ¿no? Entonces vamos a comparar, o sea, justamente aquí ya tenemos un numerito que nos dice, bueno, tu modelo es tan bueno 2.8, ¿no? Vamos a ver cómo se va a comportar un modelo de bigramas, ¿no? Para eso vamos a hacer algo similar a lo que hicimos antes. Vamos a calcular, ahora va a ser de bigramas. Tenemos como las sentences de routers. Y aquí, por ejemplo, cambia, ¿no? Solo tengo la palabra anterior, o la palabra 1 y la palabra 2. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál creen que se haga mejor? ¿Qué modelo creen que sea mejor? ¿El de bigramas o el de trigramas? ¿Tú qué crees? Así, tu intuición, ¿qué te dice? Ajá. Ah, ya. Es así, por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de la oración, si alguna combinación no la vio, o sea, no está aquí en nuestro modelo de trigramas, podemos, digamos, hacer el backup al modelo de bigramas, ¿no? Y si el modelo de bigramas no existió, tampoco no se vio esa combinación, hacemos el backup al modelo de unigramas. Pero en principio tiene razón, ¿no? O sea, los modelos de trigramas, digamos, aparte de estas estrategias para cálculo de probabilidades, pues son mejores porque capturan una mayor ventana de contexto en las apariciones de cosas, ¿no? De combinaciones. Y eso pues hace que las cosas nuevas que vea, pues probablemente sí las haya visto antes, ¿no? Porque tienen esa ventana más grande. Pero vamos a comprobarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, ya no tenemos keys del estilo pares de palabras, sino una sola palabra, porque es un modelo de bigramas. Entonces, ahora se ve de esta manera. Y similar a lo que vimos antes, vamos a calcular las probabilidades del modelo de bigramas. Aquí, por ejemplo, tenemos la probabilidad de que lo siguiente después del beginning of sentence sea the, it, he, in, but. Entonces, bueno, aquí igual similar vamos a ver cuál es la probabilidad de cierta oración. Y yo no voy a usar esa misma función porque ya vimos que está haciendo cosas raras. Vamos a ver cómo se calculó la perplejidad. Hoy si esto no sale, me van a funar. Me van a funar. ¿No ven esto? Entonces, test data. Aquí este se llama bigram props. Sí. Este es un modelo de bigramas. Tengo la sentence. Bla, bla, bla. Perplexity. Aquí de hecho se llama igual, pero aquí estamos limpiando toda la lista de las perplejidades. Se van a ir agregando y al final vamos a tener una perplejidad final. Esto no está cerrado. Aquí vamos a ver. ¡Ajá! Sí salió. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, que la perplejidad de un modelo de bigramas es pues considerablemente mayor al de trigramas, ¿no? Que el de trigramas nos daba... A esto no le hagan caso. De hecho, lo voy a borrar, nunca existió. Nos vimos. No sé por qué, de hecho, me intriga mucho. Voy a investigarlo a profundidad. El modelo de trigramas nos está dando una perplejidad de 2.8, ¿no? Y el de bigramas de 5 punto y cacho.
Y pues tiene sentido porque justamente el modelo de bigramas no es tan bueno capturando todos los fenómenos, aunque podría ser una buena estrategia, un buen modelo para poder utilizarlo como backup, ¿no? Como vieron ustedes en clase para cuando se calculan las probabilidades. Es una forma más inteligente de generar nuestro modelo de lenguaje. ¿Sí? Va. Queda claro entonces cómo se calcula la perplejidad, qué significa la perplejidad, para qué sirve, para medir qué tan bueno o malo es un modelo de lenguaje. Y nada, pues igual, mucho de este código que vieron hoy lo tomé del trabajo de la doctora Jimena y les recomiendo mucho la entrada al blog de Lenia Boita de modelos de lenguaje. Así es muy buena para mostrar todo esto que les conté de una forma mucho más gráfica, ¿no? Por ejemplo. Y nada, pues están listos para su práctica número 6. Está fácil, esta está así regalada. Entonces, lo que tienen que hacer es crear un par de modelos de lenguaje usando un corpus, pero ahora en español. ¿Cuál va a ser el corpus? El Quijote. Aquí les digo una liga de dónde pueden encontrar ese texto, pero si ustedes lo encuentran de otro lado, está bien. Mientras el Quijote, de hecho, usen esta liga mejor. Creen dos modelos, un modelo de bigramas y un modelo de trigramas. Y quiero que hagan un holdout de test y de train. 30% para test, 70% para train. Y que evalúen esos modelos. Lo que quiero que reporten es la perplejidad de cada modelo y que comparen los resultados entre los diferentes modelos. ¿Cuál fue mejor evaluado y por qué? ¿Va? ¿Sí? Básicamente quiero que repliquen un poco lo que hicimos en la práctica de hoy. Y nada. ¿Va? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda de esta práctica? ¿No? ¿Se quedó claro cómo crear un modelo de lenguaje? ¿Cómo generar texto con ese modelo de lenguaje? ¿Sí? Va. Pues si no hay más dudas, hoy terminamos tempranito.